Autobiografía de Jeanne Guyon. Amén. Capítulo 12. El trato de mi marido y de mi suegra, aunque riguroso e insultante, lo sobrellevaba ahora en silencio. No daba contestaciones, y esto no me resultaba tan difícil, pues la grandeza de mi ocupación interior y lo que sucedía por dentro me hacían insensible a todo lo demás. Había momentos cuando me dejaban sola, entonces no podía reprimir las lágrimas. Hice para ellos las tareas más bajas para humillarme a mí misma. Todo esto no ganó su favor. Cuando se enfurecían, aunque no podía ver que yo les hubiera dado pie a ello, no dejaba por ello de pedirles perdón. Incluso a la muchacha de la que he hablado, había mucho dolor que yo misma tenía que superar hasta el final. Debido a este mismo dolor, ella se volvió más y más insolente. Me reprochaba con cosas que debería haberle ruborizado y llenado de vergüenza. Como veía que ya no la contradecía ni resistía en nada, procedió a tratarme peor. Y cuando le pedía que me disculpara, triunfaba diciendo: sabía muy bien que yo tenía razón. Su arrogancia alcanzó cotas que yo no hubiera usado ni con el esclavo más mezquino. Un día, mientras ella me estaba vistiendo, me empujó rudamente y me habló con insolencia. Yo dije: no es mi intención querer responderte, pues en nada me dañas, a no ser que actuaras de esta forma ante personas que se ofendieran por ello. Y lo que es más, por el hecho de que soy tu señora, seguro que Dios se ha ofendido contigo. En aquel mismo instante me dejó y corrió como una desquiciada a buscar a mi marido, diciéndole que no se quedaría por más tiempo de lo mal que la trataba, que yo la odiaba por los cuidados que le ofrecía a mi marido en sus continuas indisposiciones y que yo no quería que le prestara ningún servicio. Como mi marido era muy precipitado, se enardeció al oír aquellas palabras. Me acabé de vestir a solas. Desde que ella me había dejado, no me había atrevido a llamar a otra muchacha. Ella no habría permitido que ninguna otra muchacha se me acercara. Vi a mi marido acercarse como un león. Nunca se había enfurecido tanto como entonces. Pensé que me iba a golpear. Esperé al golpe con serenidad. Amenazó con su muleta en vilo. Pensé que me iba a tirar al suelo. Manteniéndome fuertemente unida a Dios, encaré la situación sin temor. No me golpeó porque estaba lo suficientemente en sus cabales como para ver lo indigno que sería. En su furor me la lanzó. Aterrizó cerca de mí, mas no me tocó. Entonces se desahogó en un lenguaje como si yo hubiera sido un mendigo o lo más infame de las criaturas. Guardé un profundo silencio, estando recogida en el Señor. Mientras tanto, la muchacha entró. Cuando la vio, su cólera encendió aún más. Me mantuve próxima a Dios, como una víctima dispuesta a sufrir lo que quiera que Él permitiese. Mi marido me ordenó que le suplicara perdón, lo cual hice con presteza, y con esto se apaciguó. Me fui a mi gabinete, y tan pronto como llegué a él, mi director divino me movió a hacer un regalo a esta muchacha, con el fin de recompensarla por la cruz que me había causado. Se quedó un tanto perpleja, pero su corazón era demasiado duro para ser conquistado. A menudo actuaba así por las numerosas oportunidades que ella me daba. Tenía ella una singular destreza atendiendo al enfermo. Mi marido, enfermizo casi de continuo, no permitía que ninguna otra persona le administrara cuidados. Tenía una gran consideración hacia ella. Era astuta. Ante él me profesaba un extraordinario respeto. Si le dirigía una palabra cuando él no estaba presente, aún de la forma más afable, y ella oía que se acercaba, gritaba con todas sus fuerzas que era infeliz. Actuaba como alguien que estuviera muy afligido, con lo que, sin informarse por su cuenta de la verdad, él, mi marido, estaba irritado conmigo, al igual que mi suegra. Los reveses que yo misma le daba a mi orgullo y a mi desasogada naturaleza eran tan grandes que ya no podía resistir por más tiempo. Debido a ello estaba bastante cansada. En ocasiones parecía como si estuviera rasgada por dentro y a menudo he caído enferma por la lucha. Esta muchacha no podía evitar el manifestar su indignación contra mí, incluso ante personas de distinción
que venían a verme. Si guardaba silencio, mayor ofensa se tomaba con ello, y decía entonces que la despreciaba. Me menospreciaba y se quejaba a todo el mundo. Todo esto redundó en mi honor y en su propia desgracia. Mi reputación estaba tan asentada que, debido a mi modestia externa, mi devoción y las grandes obras de caridad que hacía, nada podía hacerla tambalear. En ocasiones salía corriendo a la calle profiriendo gritos contra mí. Una vez exclamó: ¿verdad que soy muy infeliz por tener una señora así? La gente se reunió a su alrededor para saber lo que le había hecho. Sin saber qué decir, respondió que no le había hablado en todo el día. Se volvieron riendo y dijeron: entonces no te habrá hecho mucho daño. Me quedo sorprendida ante la ceguera de los confesores y ante el hecho de que permitan que sus penitentes les oculten buena parte de la verdad. El confesor de esta muchacha la hacía pasar por un santo. Estaba presente cuando lo dijo. Yo no dije nada, pues el amor no me permitía hablar de mis problemas. Habría de consagrárselos todo a Dios por medio de un profundo silencio. Mi marido estaba de mal humor por causa de mi devoción. ¿Qué? Decía, ¿amas tanto a Dios que a mí ya no me quieres más? Así de poco comprendía él que el verdadero amor conyugal es aquel que el mismo Señor levanta en el corazón que le ama. Oh, tú que eres puro y santo, imprimiste en mí desde el principio tal amor hacia la castidad, que no había nada en el mundo que no hubiera sufrido con el fin de poseerla y preservarla. Me esforcé en estar de acuerdo en todo con mi marido y en agradarle en todo cuanto pudiera pedir de mí. Dios me dio tal pureza de alma en aquel tiempo que no llegaba a tener ni un mal pensamiento. A veces mi marido me decía: uno ve claramente que tú nunca pierdes la presencia de Dios. El mundo, al ver que le abandonaba, me perseguía y me hacía quedar en ridículo. Yo era su juguete y el objeto de sus fábulas. No podía soportar que una mujer de apenas 20 años de edad hubiera de presentar batalla contra él y vencer. Mi suegra se puso del lado del mundo y me acusaba de no hacer cosas que en el fondo le habrían ofendido en gran manera si las hubiera hecho. De la poca comunión, menos de lo recomendable que tenía con la criatura, me encontraba como uno que está perdido y solo. Parecía que experimentaba aquellas palabras de Pablo: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sus operaciones eran tan poderosas, tan dulces y tan secretas en su conjunto, que no podía expresarlas. Nos fuimos al centro del país por algún asunto de negocios. Oh, qué inefable comunión experimenté allí en recogimiento espiritual. Para la oración era insaciable. Me levantaba a las 4 de la mañana a orar. Me desplazaba muy lejos para irme a la iglesia, que estaba situada de tal modo que el carruaje no podía acceder a ella. Había un abrupto cerro para bajar y otro para subir. Todo aquello no me costaba ningún esfuerzo. Tenía tal anhelo de encontrarme con Dios como mi único bien posible, que por su parte tuvo la gracia suficiente como para dar de sí mismo a su pobre criatura, y que con este propósito llegar incluso a hacer milagros visibles. Los que veían la vida que llevaba, tan diferente a la de las mujeres del mundo, decían que yo era una necia. Lo atribuían a la estupidez. A veces decían: ¿qué quiere decir todo esto? Algunos creen que esta dama tiene muchas aptitudes, pero no parece que ninguna de ellas salga a relucir. Si estaba en compañía de alguien, a menudo no podía hablar de lo atareada que estaba en el interior, tan a solas con el Señor, que llegaba al punto de no atender a nada más. Si alguien a mi lado hablaba, yo no oía nada. Normalmente llevaba a alguien conmigo para que esto no ocurriera. Me atareaba con alguna cosa para esconder tras esa apariencia el verdadero empleo de mi corazón. Cuando estaba sola, la tarea se me iba de las manos. Quise persuadir a un familiar de mi marido de que practicara la oración. Ella pensó que era una estúpida por privarme de todos los entretenimientos de la época, mas el Señor abrió sus ojos para hacer que los despreciara. Hubiera deseado enseñar a todo el planeta el amor de Dios
y pensaba que solo dependía de ellos el sentir lo que yo sentía. El Señor utilizó mi forma de pensar para ganar muchas almas para Él. El buen Padre del que he hablado, el que fue el instrumento de mi conversión, me puso en contacto con Genevieve Granger, priora de los benedictinos, uno de los más grandes siervos de Dios de su tiempo. Ella me fue de gran ayuda. Mi confesor, que anteriormente le había dicho a todo el mundo que era una santa, cuando tan llena estaba de miserias y tan lejos de la condición a la cual el Señor, en su misericordia, ahora me había traído, al ver que había puesto mi confianza en el Padre mencionado y que me había abierto paso a un camino que le era desconocido, se declaró abiertamente en contra mío. Los monjes de su orden me persiguieron mucho, incluso predicaron en público contra mí como si fuera una persona sujeta a delirios. Nota especial: los estados espirituales van acompañados de gracias diversas, y entre estas podemos situar a los deleites, sentires y desmayos. No obstante, estos dones no dependen de nuestra fuerza o nuestro anhelo de ellos. Son regalos divinos y como tales tienen la peculiaridad de poder desaparecer. Mi marido y suegra, que hasta entonces se habían mantenido indiferentes en cuanto a este confesor, se unieron a él y me ordenaron dejar la oración y el ejercicio de la piedad, cosa que no pude hacer. En mi interior se mantenía una conversación muy diferente de aquella que transcurría por fuera. Hacía cuanto podía para evitar que se manifestara, pero no podía. La presencia de un Maestro, de mi Señor Jesús, tan grande se manifestaba por sí misma, aún en mi rostro. Aquello le dolía a mi marido, porque algunas veces me lo dijo. Yo hacía cuanto podía para evitar que se notara, mas no era capaz de ocultarla por completo. Estaba tan ocupada interiormente que no sabía lo que comía. Hacía como si comiera diferentes tipos de carne, aunque no tomaba ninguna. Esta profunda atención interior me hizo soportar no poder oír ni ver apenas nada. Todavía seguía haciendo uso de muchas austeridades y duras mortificaciones. No disminuyeron en lo más mínimo la frecuencia de mi rostro. Con frecuencia sufría graves ataques de enfermedad y no tenía ningún consuelo en la vida, salvo la práctica de la oración y ver a la Madre Granger. ¿A qué precio los tuve que pagar? Especialmente lo primero. ¿Es esto estimar la cruz como yo debía? ¿No debería decir que la oración me era recompensada con la cruz y la cruz con la oración? Dones inseparables unidos a mi corazón y a mi vida. Cuando tu luz eterna amaneció en mi alma, con qué perfección me reconcilió contigo y te hizo a ti el objeto de mi amor. Desde el momento en que te recibí, nunca me he visto libre de la cruz, ni tampoco parece que estuve privada de la oración, aunque por largo tiempo pensé que lo estaba, cosa que aumentaba en sobremanera mis aflicciones. En un principio mi confesor dirigió sus esfuerzos a ponerme trabas en la práctica de la oración y a impedir que viera a la Madre Granger. Incitó violentamente a mi marido y a mi suegra para que me impidieran orar. El método que eligieron fue observarme de la mañana a la noche. No me atrevía a salir de la habitación de mi suegra, ni de la cabecera de la cama de mi marido. A veces me llevaba mi trabajo a la ventana para, con el pretexto de ver mejor, aliviarme en un instante de reposo. Venían a observarme muy de cerca para ver si estaba orando en vez de trabajar. Sí, mientras mi marido y mi suegra jugaban a las cartas, yo me volvía hacia el fuego. Se quedaban mirando a ver si continuaba con mi trabajo o cerraba los ojos. Si observaban que los cerraba, se enfurecían contra mí durante varias horas. Lo que es más extraño es que cuando mi marido salía afuera, los pocos días en los que gozaba de salud, no me permitía orar en su ausencia. Me señalaba mi trabajo y algunas veces, al momento de haberse ido, volvía de inmediato, y si me encontraba en oración, se ponía furioso. En vano yo decía: en verdad, Señor, ¿qué importa lo que haga cuando esté usted ausente, si no dejo de atenderos cuando estéis presente? Aquello no le satisfacía. Insistía en que ya no debía orar más, fuera en su ausencia o en su presencia.
Creo que no existe un tormento igual al de ser empujado fervientemente a un retiro interior y que no esté en tu propia mano el que uno pueda retirarse. Oh Dios mío, la guerra que iniciaron para impedirme amarte no hizo más que aumentar mi amor. Mientras ellos se afanaban en evitar que me dirigiera a ti, tú me atrajiste a un silencio inefable. Cuanto más se esforzaban en separarme de ti, más tú me unías a ti. La llama de tu amor estaba encendida y se mantenía encendida por medio de cuanto estaba haciendo para extinguirla. Con bastante frecuencia y conforme a su deseo, jugaba al piquet con mi marido. En tales momentos estaba atraída interiormente con más fuerza que si hubiera estado en la iglesia. A duras penas era capaz de contener el fuego que ardía en mi alma y que tiene todo el fervor de lo que los hombres llaman amor, pero nada de su impetuosidad. Cuanto más ardiente, más pacífico era. Este fuego se avivaba con ayuda de todo lo que se hacía para intentar suprimirlo, y el espíritu de la oración se alimentaba y fortalecía en base a los esfuerzos y artimañas de los que ellos se valían para privarme del mayor tiempo posible para practicarlo. Amaba sin tomar en consideración un motivo o razón para amar. No pasaba nada en mi cabeza, pero mucho pasaba en los más recónditos lugares de mi alma. No pensaba acerca de ninguna recompensa, don o favor que Él, mi Señor, pudiera otorgarme o que yo pudiera recibir. El mismo buen amado era el único objeto que atraía a mi corazón. No podía contemplar sus atributos, de otra cosa no sabía, salvo de amar y de sufrir. La ignorancia en persona hecha desierto, más sabía que ninguna ciencia de los entendidos, pues el propio Jesucristo crucificado me enseñó bien y me hizo enamorarme de su santa cruz. Entonces hubiera deseado morir con el fin de estar unida inseparablemente con aquel que atraía de una forma tan poderosa mi corazón. Como todo esto estaba ocurriendo en la voluntad y la imaginación y el entendimiento estaban absorbidos en aquella, no sabía qué decir, pues nunca había oído o leído de tal estado como el que estaba experimentando. Me aterrorizaba la posibilidad de que fuera un engaño e ilusión y temía que todo aquello no fuera correcto, pues antes de esto no había oído hablar nada sobre los tratos de Dios en las almas. Solo había leído a San Francisco de Sales, a Tomás de Kempis, el combate espiritual y las Sagradas Escrituras. Era más bien ajena a aquellos libros espirituales donde se describen estados así. Ahora todos aquellos entretenimientos y placeres tan apreciados y estimados me parecían aburridos e insípidos. Me preguntaba cómo era posible que alguna vez los hubiera disfrutado, y desde entonces en realidad nunca pude encontrar ninguna satisfacción o diversión aparte de Dios. Algunas veces he sido lo suficientemente infiel como para encontrarlas. No me sorprendía de que los mártires dieran su vida por Jesucristo. Pensaba que eran dichosos por ello y suspiraba por el privilegio de sufrir por Él. Tanto estimaba la cruz que de lo mucho que mi corazón la anhelaba, mi mayor problema era la falta de sufrimiento. Este respeto y estima por la cruz aumentaba de continuo. Después de haber perdido el deleite y el placer de la presencia de Dios, al igual que la cruz, nunca llegó a abandonarme, así tampoco el amor y la estima hacia ella. En realidad siempre ha sido mi fiel compañera, mutando y agravándose a la par de los cambios y disposiciones de mi estado interior. Oh bendita cruz, desde que me rendí a mi divino y crucificado Maestro, nunca me has dejado. Todavía espero que nunca me hayas de abandonar. Tanto anhelaba yo la cruz, que me empeñé por todos los medios en sentir con el mayor rigor el dolor de cada mortificación. Esto solo sirvió para despertar mi deseo de sufrir y mostrarme que Dios es el único que puede preparar y enviar cruces apropiadas para un alma que está sedienta de participar de sus sufrimientos y de conformarse a su muerte. En la misma medida en que aumentaba mi estado de oración, mi deseo de sufrir se hacía más y más fuerte, al tiempo que se me venía encima el abrumador peso de las más duras cruces.
La peculiaridad que tiene esta oración del corazón es la de otorgar una fe poderosa. La mía no tenía límites, al igual que mi resignación hacia Dios, mi confianza en Él y mi amor para con su voluntad y para con la administración de su providencia sobre mí. Antes era medrosa, pero ahora no tenía miedo a nada. Es en un caso así que uno siente la eficacia de estas palabras. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateos 11:30. Amén.